¿Sí? Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este primer encuentro de En Esencia, una serie de encuentros para conectarnos desde el corazón. Después de todo este tiempo en el que, bueno, de una pandemia, una desconexión, una digitalización, mi compañero Luis París, que está ahí atrás, y yo hemos pensado que tenemos como una oportunidad tremenda de reconectarnos y de aprender de grandes historias, de grandes personas que quieren compartir lo que ha sido su experiencia, contarnos quién hay detrás de la cara visible o conocida de una persona. En este caso tenemos la inmensa suerte de contar con Luis Casado. Y antes de presentar a Luis y de ir a lo que va a ser el encuentro de hoy, tenemos también con nosotros a Mikel Artxanco, que es uno de los 4 hermanos Artxanco que ha puesto en marcha este local, Antártica Culture Container, a quien estamos profundamente agradecidos por dejarnos celebrar este primer encuentro aquí, ¿no? Mikel, no sé si nos quieres contar algo. Bueno, pues arratsaldeon, buenas tardes. Sí, comentaros un poquito porque me decía antes Leire, es que la gente también pregunta a ver este espacio, ¿no? Y bueno, es normal porque es un espacio que hemos creado hace un año, hemos abierto hace un año. Es un espacio creativo que, como bien ha dicho Leire, lo hemos montado 4 hermanos, hermanos y hermanas, somos 2 chicos y 2 chicas. Y entonces, bueno, lo que hemos creado este espacio de alguna forma para promover, para facilitar iniciativas que unan lo creativo artístico. Nos gusta más utilizar la palabra creativo porque quizás nos parece que es más amplio que lo artístico, ¿no? Por ejemplo, un filósofo igual no se considera tanto, o sí debería igual, ¿no? Pero bueno, la palabra creatividad abarca más temas, ¿no? Entonces, desde lo creativo, pero siempre buscando una intención, ¿no? Una intención que puede ser pues generar un proyecto social o educativo o medioambiental, o generar un pensamiento crítico en algún aspecto, o visibilizar temas que están invisibilizados por la sociedad. Entonces, tenemos esta primera planta, que es la que estamos ahora, que es un poco la que se suele abrir más al público, y luego tenemos la planta de arriba, que es una planta que tenemos más como para trabajar precisamente en todos estos temas, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, están haciendo un proyecto desde hace 3 meses y va a durar hasta marzo más o menos, una entidad, y eso. Entonces, bueno, esta primera planta, que si queréis incluso luego el que le apetezca puede subir a verla, también alguna vez hacemos que la actividad pública, por así decir, o abierta al público, pues también se pueda subir arriba. Y poco más. Este espacio lo creamos un poco con la no sé cómo explicaros, por el legado un poco que nos dejó mi madre. Mi madre murió hace 13 años y entonces, bueno, por un lado nos dejó una herencia, pero bueno, y eso es lo que ha facilitado el dinero que necesitábamos. Pero sobre todo el legado que sentimos es que nos dejó, que es un poco esa parte cultural, social y demás. Creo que con esto ya es suficiente, pero más o menos pues para que os hagáis una idea. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Leire. Gracias. Y encantados de acoger esta actividad. Gracias, Mikel. A ti, Mikel. Bueno, pues como veis, estamos en un espacio con Alma para disfrutar de un encuentro con Alma, y tenemos aquí a nuestro querido Luis Casado, que es el fundador y presidente de la Fundación Ideas. Luis es un emprendedor social reconocido, cada vez más demandado por todos, porque todos los que le conocemos nos enganchamos y sabemos cómo trabaja, con la motivación, con el cariño con el que trabaja, y nosotros nos conocemos porque compartimos espacio de trabajo, estamos en el mismo coworking, y allí Luis pues es una de las personas más queridas. Por eso hemos querido que este primer encuentro sea con él, y según le invitamos nos dijo que sí, pese a todos los compromisos, todas las responsabilidades que tiene, nos dijo que sí. Entonces estamos profundamente agradecidas por
por tu generosidad, por estar dispuesto a contarnos un poquito de tu vida, de quién eres, cómo has llegado hasta aquí. Y nada, muy bien. Todo tuyo, Luis. Pues muchas gracias, Leire. La verdad que cuando me invitaste quedé un poco abrumado, porque el proyecto en esencia me pareció muy chulo y que bueno, pues que sea yo la primera persona que va a pasar por aquí, por este tablao, no sé si flamenco, pero es muy cómodo, la verdad. Pues bueno, la verdad que para mí esto es eso, pues es un lujo, un placer, un privilegio, y también no sé si para las personas que estáis aquí va a ser una buena inversión de tiempo esta tarde de domingo, pero bueno, esperemos que sí. Estoy segura de que sí. Te dejo vale. Y a tu disposición. Muchas gracias. Le diré también a Luis y a los hermanos Archanco por este proyecto tan chulo que brindan a la ciudad, pues para que haya un espacio más de creatividad y de proyectos pues tan interesantes como este y como el que nos está contando que han hecho este fin de semana. Muy interesante. Bueno, yo la verdad que cuando me preguntó, bueno, me sugirió Leire el estar aquí, le dije que sí, porque yo siempre me lanzo a la piscina y luego a veces hay agua y a veces no, pero bueno, entonces dije que sí, pero luego pensando decía, pues no sé, también lo que voy a contar sí tiene tanto interés como desde luego otros perfiles que me dijo que van a venir, que tienen bastante más, pero bueno, dije, venga, seguro que igual mi vida no es apasionante, ¿vale? Pero igual sí que hay algunas circunstancias que según las he ido viviendo, asimilando, pues tienen pues validez o utilidad para alguna persona, sobre todo aquello que tiene que ver con la discapacidad y cómo la he ido viviendo de una manera más o menos consciente, y ya os adelanto que de toda mi vida no he estado igual de centrado en la discapacidad, ni mucho menos. Ha sido pues un devenir que poco a poco me ha ido bueno, pues centrando en la discapacidad y en cómo asimilarla, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que normalmente yo doy mucha formación, hago charlas y hablo de conceptos que tengo muy claros, y este probablemente sea la charla más difícil que tengo, porque a mí mismo muchas veces no me tengo muy claro, ¿vale? Y luego, claro, hay circunstancias sobre las que he tenido que mirar hacia atrás, volver a pensar, y bueno, y luego una vida, aunque sea yo sea un súper joven que está a punto de cumplir 50, pero al final tienes muchas fotografías, muchos recuerdos, muchos momentos, y hacer pues es un resumen, es complicado. Entonces yo lo que voy a hacer es ir hablando de cosas y de momentos a lo largo de mi vida, y de cada uno de esos momentos intentaré deciros cuáles eran mis sueños, con ese de esencia también, sueños. Hablaré también un poquito de la dimensión social, también con ese el sistema sobre el que yo me ayudaba a trabajar, a plantear, a alcanzar esos sueños, y luego la S también va a estar muy presente, porque siempre todos los que me conocéis sabéis que mi mujer, mi chica, mi pareja se llama Sara, y la S también está ahí muy presente, y va a estar siempre pues muy presente en todo lo que yo os cuente, porque es cierto, como decía Leire, que estamos en la fundación con mucho trabajo y tal, y eso es a base muchas veces de quitarle horas a mi vida con la familia, con Sara, con Aitana, que también está por aquí. Luego veremos una foto tuya, Aitana. Muy bien. Bueno, pues entonces eso, yo voy a ir repasando pues algunos momentos, y la gente que me conozcáis habitualmente, igual os está sorprendiendo verme con un boli en la mano, porque jamás me habréis visto con un boli en la mano, las personas que me conocéis de unos años a esta parte, porque obviamente yo soy una persona ciega y no utilizo bolis. Pero sí que voy a tener aquí un par de bolis y un par de rotuladores para contaros. No sé si Leire ha puesto una fotillo que se ve como un centro
educación, un instituto, una universidad, podría ser. Vale, vamos a empezar ahí, ¿eh? Yo obviamente nací mucho antes, pero vamos a empezar ahí por ir saltándonos cosas. Sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con la discapacidad visual, yo me lo veía venir porque, bueno, en mi familia somos varias las personas que tenemos retinosis pigmentaria. Yo soy el pequeño de 15 hermanos y entonces había algunos de los hermanos mayores que tenían también retinosis, pues iban como un poco en avanzadilla, ¿no? Yo sabía pues, bueno, que iban teniendo problemas visuales, yo sabía que algún día tendría problemas visuales, pero esto cuando eres no sé, un adolescente y eso te lo ha dicho un médico, pero tú no notas nada y tal, pues como que tampoco te preocupa. Pero ya, no sé, a los 18 años, 19, 20, a los 20 entré en la universidad, después de una errática trayectoria por el instituto, ¿vale? Ya me enderecé un poquito y dije, bueno, pues hay que estudiar. Entonces, ya a esa edad, a los 20 años, ya sí tenía algún tipo de problemas visuales, ¿vale? Me costaba mucho adaptarme a los cambios de luz, la nitidez me costaba reconocer caras, la movilidad más o menos la tenía buena, pero cuando había contrastes de luz, pues un poco la sensación que puede dejaros esta imagen como muy oscura, ¿no? Entonces era una sensación, pues sobre todo un poco agobiante, ¿no? En esos momentos, porque socialmente me costaba pues relacionarme, saber a quién tenía al lado. Venía gente, se me sentaba al lado nada más entrar en clase y yo no sabía quiénes eran y entonces se hacía hablar y qué tal y cómo y qué tal hoy, no sé qué, intentando captarles la voz, ¿no? Entonces, porque una de las cuestiones que más me vais a oír probablemente repetir es que cuando tienes una circunstancia de ir perdiendo visión poco a poco, tienes que constantemente ir cambiando la forma de hacer las cosas, inventándote estrategias, trucos, argucias para sobrellevar esto y en el fondo lo que estás haciendo es algo que entendemos, yo creo que ahora bastante bien desde que se generalizaron los GPS, que es lo de recalculando su ruta, ¿no? Y dices, ostras, por donde tenía pensado ya no me funciona, entonces tengo que volver a recalcular a ver por dónde llegó y cómo tengo que aprender a hacer esto, ¿no? Entonces en la universidad me pasaba esto y bueno, entonces fui aprendiendo a asimilar un poquito y a salir, ¿no? de las diferentes situaciones, no siempre con alegría, porque a veces te afectaba personalmente en el ánimo, etcétera. Pero bueno, mi sueño cuando entré en la universidad era ser periodista de radio. Me encantaba, o sea, yo oía la radio a todas horas. Porque yo creo que desde pequeñito aquí que está mi madre es una gran oyente de radio y yo creo que eso me lo pegó y me encantaba. Entonces esa era mi idea. En segundo de carrera hice prácticas en Onda Cero y dejé de pensar en que mi sueño era la radio porque ya tenía problemas visuales y, por ejemplo, para que entendáis, en la radio obviamente se lee mucho y yo leía muy mal. Me leía muy mal porque veía mal y entonces leía muy mal. Me tenía que llevar de casa la máquina de escribir porque no veía las máquinas que había. En aquellos años había máquinas de escribir en la redacción todavía. Y yo decía, joder, si no tienen tinta, no, es que yo no la veía, yo le pegaba. Entonces al segundo día ya me llevé mi máquina que tenía a tinta a tope y luego cuando me decían, oye, tienes que resumir una tira de unas hojas del teletipo, y yo decía, le daba la vuelta y digo, bueno, me la anda al revés, me la anda, y es que no la veía, la tinta de nuevo del teletipo. Entonces me bajaba, a Onda Cero estaba, y creo que sigue estando en la Plaza del Castillo, y me venía a una tienda de fotocopias de la calle Descalzos con el teletipo y le decía, pónmelo al 90% de contraste, y entonces ya eso conseguía leer. Y luego cuando me mandaban a ruedas de prensa pues también tenía problemas porque teóricamente un periodista tiene que conocer a los políticos y yo las caras no se me quedaban. Un desastre, lo pasaba mal, la verdad que lo pasaba. Conseguía las noticias, conseguía elaborar los textos, los leían los compañeros, compañeras y ya está, ¿no?
pero se me quitó ese gustillo que tenía por la radio. Entonces, justo ese año conocí a lo que iba a engancharme, y es la creatividad publicitaria. Entonces, la creatividad publicitaria me gustaba mucho, a mí se me daba muy bien escribir, entonces dije, pues esto es lo mío. Justo además ese año tuvimos que, que hacer proponernos para hacer una doble licenciatura. Yo entré en la lista de 20, el número 20, o sea que bien, entré, que era el objetivo, y conseguí luego acabar periodismo y acabé también publicidad 2 años más. Durante todos estos años, mi forma de tomar apuntes al principio era con estos bolis, un boli Bic, eso sí, cristal, que escribe normal, el fino yo no lo leía, con lo cual, y tenía que ser negro, ¿vale? En primero, segundo de carrera, más o menos, vale, tercero, cuarto de periodismo y luego tercero de publicidad con el Pilot 07, porque si no, ya los Bic ya no los leía, y acabé cogiendo apuntes con los Edding 1200, que son unos rotuladores, y entonces la gente decía, este chico es un poco marciano, que coge apuntes con un rotulador, y además abreviaba mucho las palabras para que ocupasen poquito y me costara menos leer, y al final cada hacía letra más grande y tal, y luego me di cuenta, pensando en esta charla, que Edding 1200, Edding, tiene doble D, como la Fundación Ideas, ¿no? Siempre digo Fundación Ideas con doble D, dos Ds, de diversidad, diseño y diversidad, ¿no? Pues Edding, fijaos, yo creo que se me quedó, porque estuve muchos años utilizando estos rotuladores. Cuando acabé de la carrera, acabé publicidad, entré a trabajar en Kukusumusu. Os he dicho que cambié mi idea de periodismo, de radio por la creatividad publicitaria. La creatividad publicitaria también tuve que cambiar un poco, porque aunque durante varios años estudiaba las mañanas, trabajaba las tardes en una agencia y me gustaba un montón, las agencias de Pamplona son agencias pequeñitas y hay que ser multidisciplinar. Y claro, yo era lo que yo hacía muy bien, porque no necesitaba ver para esto, o ver lo que veía era suficiente, ella iba cada vez perdiendo visión y tal, era escribir, y eso lo podía hacer, pero en una agencia de Pamplona se puede permitir tener un copy, que es como se llama el puesto de trabajo, ¿no? Los copies, la gente que escribíamos anuncios. Entonces dije, a ver, intenté Madrid y tal, pero no era fácil, con todo el tema de la discapacidad, de las dificultades visuales, pues siempre me resultaba también para mí, me daba mucho vértigo. Aún así hice entrevistas en Madrid, bueno, me llamaron para un puesto de analista de mercados y de audiencias de Onda Cero y todo, no me gustaba nada. Dije, no, pues no. Entonces, había otra cosa que me había gustado mucho en la carrera, que era el marketing, más la estrategia, el pensar, el organizar planes, acciones. Y esto, bueno, pues al final me decanté por ahí, hice unas prácticas, entré a trabajar en una empresa. Gracias a Ramón, que no sé si está por aquí, no sé si ha podido venir. Ramón Arellano es una persona que en mi vida también es muy importante. Desde pequeñito hemos ido al cole, a la universidad, al instituto, hemos trabajado muchos años juntos. Y gracias a Ramón, Ramón entró en Kukusumusu en el año 2001 y al año siguiente me llamó para trabajar con él. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar con Ramón, iba con mis Edding 1200 a todas las reuniones. A los años ya dejé el Edding 1200 porque ya ni siquiera esto era capaz de verlo, con lo cual ya fue la tecnología lo que me ayudó, ¿no? Pero quiero mostraros una fotito, una imagen de Kukusumusu, de la mítica, el mítico escondido de ovejas y un lobo por ahí, ¿no? ¿Lo vemos? Vale, pues no es que yo fuera un lobo con piel de cordero, pero sí me sentía un poco el bicho raro, o el distinto, el diferente.
y realmente no me sentía mal, para nada, me sentía distinto porque obviamente en Kukusumusu no había nadie con discapacidad. Y luego en todos los ámbitos en los que trabajábamos, en todos los proyectos, cuando íbamos a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Valencia, a cualquier sitio que íbamos a tener reuniones, como yo era el director de marketing de Kukusumusu, pues tenía reuniones, joder, pues con gente de muchos tipos, pero nunca había nadie con discapacidad, nunca. Y yo esto lo llevaba bastante bien porque tenía un equipo. Mi sistema ahí de trabajo fue ir perdiendo visión, porque esto era así, iba perdiendo visión, pero fui ganando responsabilidad, fui ganando equipo, y luego esto tiene una doble cara que luego os cuento que no es buena, pero yo no tuve ningún problema en trabajar, trabajaba súper bien, súper a gusto, y además era consciente de una cosa, que de allá donde yo iba a la discapacidad sin complejos, es decir, era una persona con baja visión, a veces, bueno, luego ya fui una persona totalmente ciega, que ni cantaba ni vendía cupones, y eso a la gente le hizo pensar en muchas ocasiones, me lo dijeron, y de hecho años después, buscando información, no sé por qué, me topé con una mención, una pequeña historia que contaba una chica en un blog, Elena León, una chica que trabajaba en marketing en El País, y Leire tiene ahí, le he pasado el parrafito en un blog que tiene de marketing, y hablaba de los análisis DAFO, o sea, una cosa, y de repente ahí Elena dice esto. Hace ya 4 años convocamos una reunión con el responsable de marketing y comunicación de Kukusumusu para pensar juntos nuevas posibilidades de negocio con el que crecer. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando se abrieron las puertas del ascensor y antes de encontrarme con él, me topé con un bastón que le abría paso? Era ciego. Eso es. Y luego ella cuenta que, bueno, pues que realmente ella se dio cuenta de que, y le llamó mucho la atención, que en un mundo eminentemente visual como el del diseño, pues fuera representando a la empresa pues una persona que no veía esos diseños, ¿no? Y realmente a ella pues eso le hizo, bueno, pues abrir los ojos y pensar, oye, realmente una persona ciega puede trabajar en muchas cosas, incluida en esto, ¿no? Entonces ese efecto era interesante, y yo no había leído esto hasta años después, pero yo sabía que eso era un efecto que la gente me comentaba y que tenía. Entonces yo estaba bastante bien, estaba contento con eso, y realmente a mí mi trabajo me gustaba mucho y teníamos muchos proyectos. Ahí mi sueño siempre en Kukusumusu era ser feliz trabajando, hacer proyectos chulos. Y bueno, y la verdad que hicimos cosas súper chulas. Kukusumusu fue una empresa súper especial por muchos motivos, pero sobre todo porque te permitía eso, trabajar en auténticas locuras, ¿no? y encima te pagaba. Luego, obviamente, te pagaban, o sea que era un esfuerzo y tenía como en todos los trabajos pues un lado pues que no era tan divertido y así, porque bueno, había que hacer las cosas y tal, pero fue maravilloso y durante muchos años, durante 11 años trabajé allí. Allí entré con visión, salí sin visión, fueron unos años muy chulos, y la verdad que trabajé con amigos, hice amigos, y fue maravilloso, la verdad. Entonces, pero se acabó. Y vamos a pasar, la siguiente diapo es una que no se ve nada, ¿no? Muy poquito. No se ve. Pues así es como veía yo, por ejemplo, en el año 2013 el dibujo del año de San Fermín. Y os voy a contar una historia que la he contado muy pocas veces, y no sé si alguno me pegará un gorrazo al salir, pero en el año 2013, julio de 2013, estábamos en Kukusumusu, nos habíamos trasladado desde La Rocha ya a Mercaderes. La empresa se había reducido mucho, la crisis pues, fue muy dura con
¿no? Pues con la empresa y de un equipo de 5 personas que tenía yo en marketing, pues estábamos 2 y todo ese trabajo... Tranquilo. Sí. Cositas del directo. Aitana, estas cosas pasan. Sí. Casi todos los días. Además yo muevo mucho los... Sí. Muevo mucho los... Le damos más interés. Nada, ya está. Muy bien. Sí, sí. Vale, ok. Vale, entonces eso. Como decía, ese año, en el año 2013, pues el dibujo del año yo lo veía así, ¿no? Habíamos cambiado ya de la oficina de La Rocha, con todo lo que os comentaba de la crisis, de 5 personas que tenían el equipo de marketing, quedaba 2, y tenía yo que trabajar en los proyectos muy en vertical. Antes coordinaba personas, y para coordinar personas no hace falta ver, hace falta que pues, tener otras cualidades, pero esa no, pero para ejecutar los proyectos en vertical y hacer todas las tareas que tiene que ver o que teníamos que hacer en un departamento de marketing de una empresa como Kukusomusu, sí hacía falta ver. Y fijaos, me llaman del departamento de comunicación, supongo que sería Pedro, Manu, alguno de los dos, y me dijo, oye, hay que entrar a una entrevista con, creo que era Radio Bilbao, de la cadena SER, que quieren entrevistarte pues para hablar del dibujo del año y tal en San Fermín. Y digo, bueno, está perfecto. Digo, pero a ver, ya me lo habían explicado, porque a mí los dibujos me los tenían que explicar. Y luego teníamos la nota de prensa, y pues bueno, y llevaba 11 años en la empresa, había hecho presentaciones de dibujos sin verlos, lo pasaba fatal, pero lo había hecho y dije, bueno, pues en radio ya está, ¿no? Total, bueno, pues empezamos la entrevista y era la típica entrevista que te hacen entre varias personas, y alguien de la mesa ahí en la emisora me preguntó por un detalle del dibujo que, vamos a ver, pon el siguiente, o sea, ¿cuántos detalles tiene este dibujo? Bueno, pues así, ¿no? Con lo cual me preguntaron por un detalle de una persona y yo me quedé en blanco y colgué el teléfono. Colgué el teléfono y fui corriendo al departamento de comunicación. Pedro, explícame tal. Ya, ahora no recuerdo que me preguntaron del dibujo en concreto y dije, vale, me lo explicaron y ya volví a llamar a la emisora, pero en la radio, ¿no? El tiempo en la radio pues pasa muy rápido, ya se había acabado la entrevista. Ojo, lo siento, digo, es que estamos en pleno casco viejo y aquí la cobertura es muy mala y en San Fermín además mucha gente, entonces ya lo siento, no te preocupes y tal. Claro, este tipo de circunstancias, y luego unidas a otras también, pues me hicieron ver que lógicamente yo tenía que hacer algo, ¿no? Que no era un trabajo en el que yo pudiera seguir durante mucho tiempo, porque estas circunstancias pues se estaban dando ya, ¿no? Con demasiada regularidad. Entonces yo, bueno, lo que decidí fue parar, resetear, de nuevo recalculando su ruta otra vez en la vida, y entonces decidí empezar pararme. Tramité una incapacidad. A los 2 días de salir de Kukusomusu, que fue el 6 de agosto del año 2013, nació Aitana, que está aquí, el 8 de agosto, a los 2 días. Entonces, para mí fue era un momento en el que yo tenía que darle un giro a mi vida y tal. Y entonces, bueno, decidí tramitar una incapacidad. Como era muy joven, tenía 40 años, había estado, no sé, al 150% de mis posibilidades durante muchos años, necesitaba seguir activo, no podía pararme en seco y tal. Entonces decidí formarme en accesibilidad universal, que era algo que, bueno, me llamaba la atención, me interesaba, no sabía muy bien qué era. Y me inscribí a un posgrado en una escuela de arquitectura. No sabía muy bien lo que hacía realmente ni dónde me metía, ¿vale?
Pero bueno, yo en esos momentos necesitaba pues bueno, tener una actividad intelectual, profesional, ¿no? Llamadlo como queráis, porque había estado muy activo durante muchos años y se había parado todo de golpe. Entonces luego vemos aquí la siguiente diapo, que no se ve nada tampoco. ¿Aitana de Bebita? Sí, vale. Pues así, casi no se le ve. Eso es, vale, pues así es como también la vería yo, o incluso menos, ¿no? Y pasamos a la siguiente y ahí sí se le ve, ¿no? De Bebita. Vale, bueno, pues esto, aquí estaba Aitana con Sara y conmigo en casa, y yo siempre he pensado que una persona, cuanto más tiene dentro, más rica va a ser su relación con los demás, y yo sentía que me tenía que volver digamos, a enderezar o volver a tener una actividad para estar yo bien, ser feliz y poder hacer feliz a Sara, a Aitana, a todas las personas que me rodeaban, a la familia en general, amigos, tal. Yo tenía que volver. Entonces, bueno, me metí en esto de la accesibilidad universal y la verdad que también tenía otro reto, ¿no? Otro sueño en ese momento, y era el de recuperar la autonomía. Os he dicho antes que fui perdiendo visión, fui ganando equipo y luego siempre he tenido mucha suerte y he tenido muy buena gente alrededor, con lo cual mi pérdida de autonomía no la noté, no me di cuenta que me deslizaba por una ladera en la que me hacía totalmente dependiente de los demás. En ese año, por ejemplo, yo no era capaz de ir a comprar el pan a 100 metros de mi casa solo, no, porque iba con el bastón, pero yo no era capaz de moverme. Me daba un miedo terrible y no tenía la habilidad. Entonces decidí también pues, bueno, ponerle, digamos, remedio a esto y volví a la 11 con Chus a dar clases de bastón. Importantísima Chus también en mi vida, como en la de tantas y tantas personas. Cogí la autonomía suficiente, salía de casa todos los días muerto de miedo, Sara mirando por la ventana muchos días, hasta que cogía el autobús y no sé, bueno, todo esto complicado. Pero era necesario, ¿para qué? Pues era necesario para entender lo que es la accesibilidad universal, lo que es la igualdad de oportunidades y por qué es tan importante. Y era necesario para que yo también tuviese esa autonomía y esa actividad que había puesto en manos de los demás, pero que no debería ser así, porque bueno, realmente fue una cosa con los años y tal, tampoco me generó problemas, hasta que de repente me di cuenta de que efectivamente, ¿no?, dependía absolutamente de los demás, y eso pues en la medida de lo posible, pues en ese momento es cuando yo me di cuenta de que no tenía que ser así. Hay gente que se da cuenta mucho antes, hay otras personas que, bueno, pues que prefieren vivir de un modo menos autónomo en lo funcional, respetable absolutamente. En ese momento yo decidí esto y mi entorno pues me apoyó muchas veces tomando, pues eso, rezando, ¿no? Porque sales de casa y te puede pasar cualquier cosa. De hecho, vamos a ver un vídeo que hemos hecho en la Fundación Ideas con Ramón, un trocito de un proyecto que tampoco os vea, no queremos verlo más, o sea, dedicarle mucho tiempo, pero sí vamos a ver nada, son 30 y pico segundos. Su mantenimiento y su gestión, pues a veces lo complican bastante. Vamos a ver, en itinerarios que solemos hacer junto a las fachadas, porque es nuestra referencia lateral y lo que nos permite ir pues, de un modo cómodo y seguro. Hablo de las personas ciegas, de nuestra movilidad. Fijaos. Peligrosísimas motos que están aparcadas junto a la fachada y que garantizan un golpe, y si tienes mala suerte, pues incluso puedes tirar la moto y hacerte mucho daño. Y luego nos encontramos también mobiliario que no debería estar ahí, por ejemplo aparcabicis o parquímetros. Se debería cumplir la norma de dejar el espacio libre hasta 1,80 m de él. Vale, yo necesitaba volver a tener autonomía para ser consciente de todo esto, porque yo en el máster que estaba estudiando, bueno, en posgrado, estaba aprendiendo mucho,
pero necesitaba experimentar lo que era todo esto que estaba aprendiendo. Y estaba aprendiendo mucho de otras discapacidades. De la mía, bueno, pues tenía más conocimiento, pero aprendí mucho de otras discapacidades. Y eso fue lo que a mí, bueno, pues realmente me impulsó a darme cuenta de que todo ese viaje que había hecho, el urbanismo, la arquitectura, yo había estado totalmente ajeno a él, y había estado durante 11 años trabajando en un departamento de marketing, trabajando en proyectos de comunicación, trabajando también en proyectos de, bueno, pues en puntos de venta, y habíamos estado totalmente al margen de esto, porque yo ni siquiera en mi vida conectaba lo profesional con lo personal, con la discapacidad. Sí que teníamos sensibilidad, por ejemplo en Kukusumusu, para el tema de las tallas grandes, teníamos bueno, cierta sensibilidad, por supuesto, con un montón de colaboraciones que hacíamos con asociaciones, y muchas de ellas eran con la discapacidad, etcétera. Pero yo no había cruzado esos dos ámbitos, ¿no? Eran como mundos paralelos, pero realmente estudiando y experimentando me di cuenta de que esto no es así, de que la inclusión, la accesibilidad tiene que estar en cada minuto, en cada segundo de la vida de cualquier persona, en cualquier lugar. Y dije, bueno, pues acabé este posgrado, luego estudié otro porque sentía que necesitaba más formación, y entonces ahí es cuando ya le di esa vuelta al concepto de marketing inclusivo, del que hablaba muy poquita gente. De hecho, marketinginclusivo.com, que es el dominio, estaba libre, con lo cual, imaginaos, ¿no? Un dominio en pleno 2013 o 2015 lo registramos. Un dominio como ese que estuviera libre, pues significaba que mucha gente no estaba hablando de este tema, ¿no? Y entonces ahí, bueno, fue cuando al presentar en un evento como este, pero en el coworking, en el anterior coworking, en la anterior a la Tierra, que era FabLab, no sé si algunas personas lo conocéis, que estaba en la calle Tafalla. Ahí presenté el blog Marketing Inclusivo, que de nuevo Ramón me ayudó a montarlo. Bueno, pues ahí se acercaron varias personas. Muy interesante lo que has contado, Luis, ayúdanos a que nuestro marketing, nuestras campañas de publicidad, etcétera, sean inclusivas. Y yo ahí, bueno, pues vi también, perfilé una posible organización, porque ánimo de lucro yo no tenía ni tengo con el proyecto. Entonces perfilé una estrategia más o menos y dije, bueno, pues esto se puede hacer a través de una organización que trabaje este enfoque de marketing inclusivo, que genere puestos de trabajo para personas con discapacidad, que forme a profesionales actuales y futuras para que sepan hacer del mundo también de la comunicación, del marketing, del diseño, bueno, pues ámbitos en los que haya verdadera inclusión y que haya accesibilidad. Y de pronto pues tenía otra vez un sueño, ¿no? Y de pronto tenía un sistema de trabajo que en Kukusumusu ya empezase muy tecnológico, dependía mucho de la tecnología, de los móviles, con lector de pantalla, de los lectores de pantalla. Socialmente me abrí un montón porque contar... a ver, yo había hablado muchas veces en público cuando hablaba en Kukusumusu, pero hablaba del proyecto y en el fondo de otras personas, ¿no? Kukusumusu no lo creé yo, no lo inventé yo, no lo ayudé a darle forma como otras muchas personas, pero no era mi proyecto. Hacía mío proyectos de Kukusumusu, pero no era mi proyecto. Entonces, cuando realmente empecé a hablar de mí en dimensión proyecto, fue con el proyecto de marketing inclusivo. Y fue una sensación un poco de striptease, como la que tengo, hoy, pero me di cuenta de que había mucha gente que
que veía el proyecto súper interesante, un reto y que tenía posibilidades. De hecho, lo conté en la universidad a Ángel Arrese, profesor mío de marketing, y le encantó y dijo, venga, esto tiene que ser un seminario. Y así la bola de nieve fue creciendo y bueno, y ya llegó un momento en el que había mucha gente pendiente de que hiciéramos trabajos, y entonces creamos la Fundación Ideas con Jesús, que está por aquí, Sara, que se ha ido la pobre a toser bueno, y luego también otra persona que estaba en el coworking, Carlos León. Entre los 4 hicimos el patronato y lanzamos la idea de Fundación Ideas con 2 Ds de diseño y diversidad, como Ledin, que está por aquí, y realmente eso es lo que hoy en día bueno, pues me ocupa digamos, en lo profesional. Y el sistema de trabajo de Ideas es un sistema de trabajo en el que lo más importante son las personas que trabajamos. Somos un equipo de gente que va aceleradísima, lo sé, porque realmente nos demandan muchísimo, y tenemos luego también una forma de trabajar pues que a veces estamos inventando constantemente, desbrozando nuevas líneas, nuevos caminos, y eso pues desgasta a veces y hace que tengamos mucho trabajo y que cuesten los proyectos. Somos un equipo formado por Cristina, no sé si estará por aquí, Cristina. Cristina, bueno, yo la conocí en una charla y me pareció una persona con la que debería trabajar. Yo dije, yo con esta chica tengo que trabajar porque me parece que tenía mucha energía, mucha fuerza y mucho potencial, y la realidad así lo ha confirmado. Luego el equipo lo hemos ido agrandando con colaboraciones. Colaboramos mucho con la asociación EUNATE, con ANFAS Navarra, con COCENFE, con empresas como Equalitas, con personas como Zuriñe de Anzola, con un montón de gente, porque es fundamental colaborar. El sistema de trabajo de Ideas es la colaboración y las personas, esa es la clave. Y luego tenemos un equipo muy joven de diseñadoras, como Ichaso, a Marina, Carla, Jesús, Mike está también por aquí, nos ayuda un montón. Hay mucha gente que puntualmente ha dispuesto de momentos en su vida y nos ha prestado una colaboración, y gente que está creyendo en ese mundo que es posible gracias a un mundo mejor, pues gracias a que la inclusión, la accesibilidad, el diseño para todas las personas pues lo llene todo. Y eso es algo que a mí realmente pues me ilusiona mucho, y es por lo que realmente yo soy capaz de quitarle tiempo a mi familia, de quitarle tiempo a mis amigos y dedicarlo a esto. Y también sé que ahora son momentos en los que la Fundación pues está, yo suelo decir últimamente que estamos en adolescencia, estamos dando ese salto, ¿no? de ser una entidad muy pequeñita a ser una entidad con ya 4 o 5 personas. Seguimos siendo muy pequeños si nos comparamos con otras, pero a mí me da mucho vértigo muchas veces, ¿no? Con lo cual somos una entidad que estamos dando ese estirón, y yo supongo que como el mundo está tan necesitado de mejora, de accesibilidad y de inclusión, pues seguiremos creciendo, seguiremos trabajando, seguiremos haciendo proyectos para que pues ¿no? Navarra, que es lo que más cerca tenemos, pero también a otros niveles, pues bueno, podamos disfrutar todas las personas que necesitamos la accesibilidad pues de un mundo más accesible e inclusivo. Y yo, bueno, he hecho un repaso así como muy rápido, ¿no? de cosas que en mi vida yo creo que bueno, piezas que van encajando y van formando el Luis que soy ahora mismo. Y no sé, yo creo que Leire tenía preguntas, y yo creo que también igual tenéis alguna pregunta de las personas que estáis aquí. Yo encantado
vamos, de responder y de aportar lo que queráis, y también de escuchar vuestra opinión sobre cosas, porque realmente como persona que soy, seguramente pues soy bueno, me contradigo en cosas de lo que hago, de lo que digo, por supuesto, y ya está, ¿no? O sea, ante todo humanos. Qué maravilla escucharte. Sí. Bueno, me tomo la licencia de empezar preguntándote alguna cosa. Me ha encantado cómo has abordado el cambio en tu vida, ¿no? Y el cambio, mi percepción es que es una de las cosas que más nos cuesta abordar. Somos como, nos apegamos, ¿no?, a lo que conocemos, a lo que nos resulta familiar, y cuesta horrores cambiar tanto a nivel personal como en la sociedad, ¿no? Y hay un montón de ejemplos, de evidencias. ¿Cómo lo has hecho? El cambio. Yo creo que muchas veces de modo inconsciente. Sí, a ver, cuando tienes una circunstancia en tu vida que es muy gradual, muy poquito a poco, como es la pérdida de visión, vas haciendo cambios poco a poco sin darte cuenta. Es verdad que a veces hay circunstancias de pérdida visual que son como saltos, boom, de repente ya no puedes ir a jugar a fútbol con los amigos, de repente ya no puedes andar en moto porque te has pegado sustos que casi no la cuentas, de repente van pasando cosas y hay que hacer cambios bruscos, pero otros cambios son bueno, más paulatinos, vas sacando estrategias. Yo me acuerdo una vez en una charla con la ONCE, me decía la psicóloga que trabajaba en la ONCE, me decía: Luis, pero es que tú no estás aceptando la discapacidad, porque yo le decía que yo cuando quedaba con amigos que siempre llegaba el primero, para no tener que andar buscando entre la gente del bar y mirar a mis amigos y no reconocerlos, me daba mucho palo y tal. Me decía: es que eso no es aceptar, eso se llama, en psicología me parece, me dijo, se llama como adelantarte y tal. Le decía: no lo sé, pero son cosas que voy haciendo, o que yo en ese momento iba haciendo, porque me resultaba más cómodo, ¿no? Era para mí a los 16, 17 años era muy duro el ir por la vida diciendo no te he visto, no sé qué, ostras, era muy duro, ¿no? Entonces ha habido cambios, bueno, pues que vas haciendo como para salir a flote, y luego otros cambios que también son más por miedo, por falta de valentía, o por decir, ostras, igual voy a coger un camino más cómodo. Por ejemplo, todo esto, el haber renunciado, ¿no?, a la radio, por ejemplo. Ostras, yo ahora podría hacer radio perfectamente. Sé que ahora podría hacer radio perfectamente. Pero yo a los 20 o 22 años no tenía la visión ni de mí mismo, ni tenía la preparación, ni tenía la costumbre de hablar en público, Entonces, bueno, cambié me fui a otra cosa que me gustaba también, y igual pues fue un poco falta de valentía. No lo sé, pero el cambio a veces lo asimilas de una forma... Bueno, pues yo creo que al final siempre vas pensando en algo que para ti va a ser más cómodo, en el que en el fondo vas a estar más feliz, con menos problemas, y ya está. Y eso, o sea, es una cuestión de supervivencia también, ¿no? Un poco, eso es. De todo lo que nos has contado, ¿hay alguna cosa en la que te sientas especialmente orgulloso? Yo me siento especialmente orgulloso de algo en lo que realmente igual no tengo mucho mérito, pero es de la gente que tengo alrededor. Estoy orgullosísimo del equipo de la fundación, de mi equipo personal, de mi familia, de mi mujer,
De mi familia, es de lo que más orgulloso me siento. Ya sé que no tengo ningún mérito, yo no elegí. Pero bueno, y luego de cosas en las que, bueno, pues igual en algún momento dado decir, pues bueno, pues aunque esté predicando en el desierto, voy a hablar de marketing inclusivo y me voy a plantar en empresas y voy a hablar de esto y me voy a plantar en foros donde normalmente no se habla de discapacidad, que es en el mundo empresarial, o se hablaba muy poquito hace 7, 8 años, y yo hablaba y comentaba y explicaba y tal. Igual de eso, del haber dicho, pues, y total, o sea, es que esto hay que hacerlo, si es que estoy convencido de que hay que hacerlo, ¿no? Qué buena. ¿Y hay algo que harías de manera diferente con la experiencia que ya te dan los años? Pues sí, igual trabajaría menos horas. Pero no, yo igual insistiría en alguna de esas ideas de estudiante, ¿no? De, ostras, joder, si te gusta tanto el periodismo de radio, si te gusta tanto la creatividad publicitaria, pues igual haber perseverado un poquito más, ¿no? Pero bueno, también como tuve la suerte de tener bueno, pues otros campos en los que también me gustaban y no se me daban del todo mal, pues bueno, pero igual sí, igual volvería, si volviesen a aquellos años, igual me daba un tirón de orejas, o sea, inténtalo, o sea, no, porque muchas veces tomaba esas decisiones por miedo a que por mi futura discapacidad visual me impidiera desarrollar ese trabajo. Lo ves desde una... O sea, cuando yo por lo menos, yo no tenía la visión de mí mismo dentro de 15 años y yo pensaba que iba a perder la visión mucho antes. O sea, yo entré en la universidad a los 20 y dije, yo de aquí salgo con bastón blanco. Y no, el bastón blanco lo cogí muchos años después. Pero yo tenía esa percepción de que la discapacidad o la pérdida de visión me iba a ir mucho más rápido. Entonces tomé decisiones muy segurolas, ¿vale? Que está bien, pero porque no, pues si uno es así, o sea, está. Pero realmente igual hoy en día venga, intentarlo un poco más, ¿no? Eso es, no sé. Perseverancia. Sí. ¿Y qué sueños te quedan por cumplir? En relación a la discapacidad y al proyecto de ideas, bueno, pues yo creo que volverme a jubilar. Es decir, yo creo que tener una entidad como Fundación Ideas que siga trabajando, que siga formando a personas que se van a dedicar al mundo de la comunicación, el diseño, la arquitectura, el marketing. Eso es un sueño, o sea, que eso permanezca, que la colaboración que tenemos con la Universidad de Navarra, con la Universidad Pompeu Fabra, con la Internacional de Cataluña, con la de Deusto de San Sebastián, todo eso se haga mucho más sólido. Y que realmente suponga que haya mucha gente creando desde el minuto cero de un modo inclusivo y accesible. Eso sería maravilloso y luego que la propia fundación pues dé más trabajo a personas con discapacidad y que las propias personas con discapacidad puedan desplegar todo su potencial, porque de verdad que cuando trabajamos en equipo con personas con discapacidad para mejorar entornos, los mejoramos. Las personas con discapacidad intelectual de ANFAS mejoran la señalización de un edificio que lo flipas. A una persona con discapacidad física mejora la ergonomía, la movilidad por un edificio para todo el mundo, que lo flipas. Las personas con baja visión también contribuyen a que todo ese espacio sea mucho más fácil, más reconocible, y las personas sin visión también, ¿no? Ayudamos a que todo ese edificio pues sea un edificio mucho más seguro, más cómodo, etcétera, para todo el mundo. Entonces, que un sueño sería que Ideas, la fundación, pues tenga esa dinámica de crear más puestos de trabajo para que realmente las personas con discapacidad puedan aportar mucho que se puede aportar en este campo y en otros muchos, ojo, o sea. Fantástico.
Muy bien. Preguntas. Sé que había por aquí una pregunta. ¿Cómo te imaginas? No, ¿Quieres presentarte? No. ¿Te presento yo? Bueno, cuando te conteste a la pregunta te presento yo. Como tienes una discapacidad visual, ¿cómo te imaginas a tu hija? Pues verá, joder. Me la imagino muy guapa, mi hija Aitana. A ver, mira, ¿sabes una cosa, Aitana? Como eres la de las primas, de las pequeñas, y antes que tú ha habido primas que yo sé que se parecen a ti. Porque lo dicen, ¿no? Y yo me acuerdo, por ejemplo, de Anita, la prima Anita, de pequeña, cómo era, y siempre que pienso en cómo eres tú, pues me acuerdo de Anita, y entonces es más guapa Aitana, ya. Pero bueno, me da una pista. Así que eso, así te imagino. Y luego sé que tienes los ojos del color de la Coca-Cola, muy grandes, y luego pues que eres morena y muy guapa. Eso es, así es como te imagino, guapa. Acierto, ¿no? Sí. Muy bien. Por favor, sí. Una pregunta. Mira, yo soy María José, también soy usuaria de bastón y quería preguntarte cómo va esa, me imagino que lucha diaria que tendréis para conseguir que todas esas dificultades para la movilidad que hay en la ciudad, si os están dando respuestas, si veis que en un momento dado, pues no sé, se está trabajando en algo, me imagino que será a nivel municipal, porque pues lo que has explicado en el vídeo, todos los estorbos que encontramos diariamente en cualquier trayecto que tengas que hacer, no sé, una terraza, colocar, bueno, hay montones, ¿no?, de cosas, los barriles pegados a las paredes, terrazas que deberían estar a una distancia, bueno, un montón de cosas que se sabe que no se cumplen, pero bueno, que está la dificultad de saber cómo estáis, no sé si os están dando respuesta. A ver, la pregunta tiene tela, o más bien la respuesta. A ver, por un lado, como tú dices, depende. Las soluciones a eso dependen del ámbito municipal, porque hay una normativa a nivel estatal, una orden ministerial que deja muy claro que el espacio libre junto a fachada tiene que ser de 1,80 m libres, y ahí no puede haber nada, ¿vale? Pero eso se contradice con las ordenanzas municipales. Entonces hay muchas ordenanzas municipales que permiten tener los barriles que dices, que es de las soluciones es la mejor, porque es la más sólida, y si tú le das un golpe a un barril no se va a caer, pero esas mesas altas, estrechitas, trípodes, etcétera, eso es súper peligroso. Vale, entonces hay que conjugar esto. Hay que conjugar eso también con las necesidades que tienen en este caso, pues hostelería, comercios. Hay que hacer algo que responda a las necesidades de todas las personas y de todas las entidades, porque también el comercio, bueno, pues tiene sus necesidades y necesita utilizar la calle. Ahí yo creo que se está trabajando, dependerá, a ver, yo no sé lo que está pasando en todos los municipios, ni mucho menos. Yo sé que cada vez la gente de los municipios tiene más sensibilidad, cada vez la gente tiene más formación, y en este sentido hay por ejemplo, según preguntabas, me he acordado, hay un proyecto que está trabajando el gobierno de Navarra que es sobre la urbanización del pantano de Arce en Nagore, ¿vale? Ahí se están haciendo unas playas, se va a remodelar un palacio, todo va a ser accesible, todo va a ser inclusivo, y la gente que está gestionando ese proyecto hace poquito nos llamó, les estamos ayudando y tal,
y nos llamó, y concretamente la chica lo está gestionando, nos dijo, oye, por favor, analizad la luz de estas farolas que se están poniendo en el parque de Pamplona, entre Huarte y Pamplona y tal, porque queremos ver cómo funcionan para las personas con baja visión. Entonces, esa pregunta, o esa inquietud, esa sensibilidad, hace 5 años era inviable. Entonces, hoy en día, a ver, había gente que la tenía, por supuesto, pero hoy en día cada vez hay más gente, porque el gobierno de Navarra está haciendo un esfuerzo de formación, los municipios están haciendo un esfuerzo de formación, la gente que se está trabajando en urbanismo pues cada vez tiene más sensibilidad y cada vez tiene más formación, y todavía se hacen cosas que no cumplen la normativa. Recientemente pues pasos de cebra en Mutilva, por ejemplo, se han remodelado sin cumplir la normativa. Eso va a pasar ahora y siempre, pero yo creo que soy optimista y aquí, bueno, a ver, yo te hablo desde lo poquito que yo puedo controlar. Probablemente en la ONCE, que es una entidad pues, con la que se cuenta mucho para remodelaciones y planes de amabilización y estas cosas, pues tengan más sensibilidad o más información, perdón. Pero realmente yo creo que cada vez hay más sensibilidad. Aunque el problema es tan grande y el problema es tan atomizado, o sea, hay tantos kilómetros y kilómetros y kilómetros de vía pública, pues que siempre va a haber problemas, aunque yo creo que poco a poco irá habiendo menos. Vale. Gracias. Hay una pregunta atrás, sí, por favor. ¿Cómo lleváis con las bicis? Depende a la velocidad a la que vayan y por dónde vayan. No, mira, es muy buena pregunta, porque realmente antes el urbanismo estaba pensado para el coche. Y ¡guau! ¿No? Qué aberración. Ahora se está pensando mucho más en los peatones, peatonas, en las bicicletas, muy importante, porque hay que ir hacia modelos de transporte sostenibles. Está muy bien, pero efectivamente hay que hacer compatible todo. Con las bicis, si van por la acera a toda leche, y a veces tienen que ir porque su carril está en la acera, pues a veces es un problema. Yo no soy capaz muchas veces de identificar dónde empieza el carril bici y dónde no, con el bastón, y entonces voy con Aitana y papá, te estás metido en el carril bici. Entonces, pero cuando voy solo no tengo a Aitana diciéndome esto. Entonces, ahí el urbanismo tiene que tener en cuenta esto. Que hay diferentes tipos de persona utilizando la vía, y la infraestructura te tiene que ayudar. Cualquier persona que utilice bastón o con baja visión también debería identificar claramente ese carril. Y luego hay otra cosa. Se está apostando mucho por las bicicletas de alquiler eléctricos, esto que también está muy bien, pero nunca hay tándems. Jamás. Si alguna vez veis un tándem, mandadme la foto, porque nunca hay tándem. ¿Por qué? Porque el tándem ocupa mucho y no se piensa en todas las personas, pero realmente si hubiese en ciudades tándems de alquiler, se utilizarían, y no solamente por personas con discapacidad. Yo creo el tándem más famoso ahora en críos y crías de 5, 6, 8 años es el tándem. Aitana, ¿cuál es el tándem? ¿Sabes de qué tándem hablo? La bicicleta doble de Papá Pig y los papás de Peppa Pig. ¿Sabes? ¿Sabes que la familia Pig, Papá Pig y Mamá Pig, van en bici, van en tándem? Ninguno tiene discapacidad visual y van en tándem. Es decir, que no solamente las personas con discapacidad visual utilizaríamos el tándem, utilizarían otros colectivos, y para alquileres sería muy interesante. Fantástico. ¿Sí? Te quería preguntar, nos has contado mucho sobre tu trayectoria profesional, cómo la enfermedad te ha ido, como has dicho, como ibas diciendo, reconduciéndote, ¿no?, en lo profesional. Me gustaría preguntarte cómo la enfermedad te ha ido reconduciendo en lo personal, o sea, cómo te ha transformado como persona
¿Y cómo crees que hubiera sido tu vida si no hubieras tenido esta enfermedad, tanto a nivel laboral como a nivel profesional? ¡Wow! Pues... Sí. ¿A qué hora cierra? No, a ver, me ha condicionado en lo personal muchísimo. Porque, entre otras cosas, cuando antes lo he deslizado así rápido, he dicho que en el instituto tenía una trayectoria errática, ¿no? Era una forma sutil de decir que estuve 3 años en segundo de BUP, y cuando realmente me puse las pilas fue porque le vi las orejas al lobo y dije, ostras, vas a tener una discapacidad visual, tienes que estudiar. Entonces ahí ya me estaba marcando, en ese caso fue un efecto positivo, ¿no? Me hizo ser responsable, de repente pues madura por lo menos en ese aspecto, no sé en otros, pero en ese sí, y tuvo ese efecto. Luego yo creo que en lo personal también me ha hecho ser una persona bastante en el plano corto bastante tímido, porque bueno, pues tenía dificultades cuando entraba en un grupo nuevo y así, o cuando no sabes muy bien quién tienes al lado, pues estás callado y tal, y eso pues ha ido, bueno, haciendo que... Lo que pasa que luego con los años eso ya se me ha ido, ¿eh? Pero sí que durante muchos años fui bastante, pues bueno, tímido, retraído, tal. Luego cuando tenía confianza, pues obviamente no, pero en ámbitos nuevos sí que me ha costado bastante desplegar, ¿no? ¿Y cómo hubiera sido mi vida sin la discapacidad? Pues no lo sé, pero... no lo sé, la verdad que no lo sé. Probablemente no hubiera estudiado, porque en aquellos años me costaba trabajar, o sea, a ver, en nuestra familia teníamos un bar, y en ese bar trabajábamos pues desde peques todos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo trabajaba, y probablemente hubiese trabajado en el bar. O me hubiese dedicado igual, bueno, con los años igual te hartas y te puedes estudiar otra cosa, pero no hubiera sido muy diferente mi vida, porque en ese momento es cuando realmente me encaminé hacia los estudios con tiempo suficiente, porque bueno, llegué a la universidad con 20 y era una edad en la que no se notaba que tenía 2 años más que los demás. Pero si hubiese tardado unos años más, pues probablemente igual no hubiese estudiado. O sea, sí. Pues es complicado saber cómo hubiera sido tu vida cuando cambia desde un momento tan pronto, ¿no? A los 16 años es cuando a mí me diagnosticaron. Entonces, bueno, sí. Y luego, pues, yo qué sé, no sé, como también he tenido amigos de ámbitos que no han sido el de la discapacidad, pues bueno, pues yo qué sé, os he hablado antes de Ramón, de Pedro, bueno, Pedro lo conocí en la universidad, pero con Ramón era amigo desde toda la vida, y bueno, pues igual no hubiera estudiado con él, igual no hubiera, sí, es que arrancó todo desde tan joven, pues que hubiese sido súper distinta, seguramente. Igual hubiera sido futbolista, me gustaba mucho y se me daba bien. No sé. Tendría tatuajes ahora. ¿Más preguntas? Tengo un poco salseo. Mitad profesional, mitad salsa rosa, ¿vale? Viste 11 años en Kukusumusu, ¿no? Sí. Responsable de marketing. Sí. ¿Cómo se pone, o si se consigue poner puertas al mar? Entendiendo mar como Mikel Umbreta. A ver, no se puede. A ver, Mikel es Mikel y... A ver, yo hace muchos años que no tengo ya pues contacto, pero con... A ver, yo sé, antes de entrar en Kukusumusu yo siempre había entendido
que la fortaleza de una empresa a veces podía ser su debilidad y viceversa y tal. Y es verdad, o sea, cuando entré en Kukusumusu me di cuenta de que, obviamente, ¿no?, que toda esa creatividad de Mikel era pues súper positiva, era la fortaleza de Kukusumusu, pero claro, también hacía trabajar o sea, en muchos proyectos, en mucha intensidad en cosas en las que igual eran más cuestiones más de creatividad, pues que no igual no le daba esa rentabilidad a la empresa, pero claro, también era muy difícil saber en qué medida la empresa era lo que era por esas creatividades extras, ¿no?, que tenía. Por ejemplo, todas las campañas que hacíamos de comunicación en San Fermín, hacíamos mogollón, todos los días teníamos eventos, todos los días teníamos historias, y algunas tan locas como hacer unas fallas en la Plaza del Baluarte, que yo era el responsable y me quería morir, y le dije al fallero, no le metas mucha historia, que esto no prenda mucho y a ver si nos vamos. Y los bomberos tuvieron que encender con no sé, una gasolina que traían, porque se meaban de la risa, porque no prendía aquello. O sea, pero claro, yo estaba pensando, ¿cómo voy a hacer una falla que tenía 3 metros de alto, era como 2 de ancho, y abajo hay un parking? Joder. O sea, estaba como, ¿no?, ese tipo de cuestiones, o hacer una tomatina en Pamplona. La tomatina y tal. Bueno, pues ese tipo de cuestiones eran, pues te hacían trabajar mucho, desgastaban mucho, y dices, y esto a veces preguntas, ¿y esto para qué, no? Entonces, era eso. A la vez con eso aprendías mogollón, y aprendías mucho, y te das cuenta de que también estudiando en la carrera había una frase, decía un publicista, decía, yo sé que la mitad de mi presupuesto publicitario se va a la basura, pero no sé cuál de las dos mitades, ¿vale? Entonces, esto era así. Y dices, Mikel, estás como una cabra, pero no sé si por esto que acabas de decir o por lo de antes, no lo sé. Entonces, como no lo sé y eres el jefe, te hago caso en las dos. Y así, y bueno, y fueron años, la verdad que muy, muy buenos. Y yo siempre con Kukusumusu, desde el minuto cero, ellos sabían que yo tenía esa discapacidad, que iba a ir perdiendo visión, y no les importó, y me fueron dando cada vez más responsabilidad y no les importó. O sea que yo con Kukusumusu estaré siempre eternamente agradecido por la gente con la que trabajé y por la confianza. Y ese trocito que ha leído Leire, de la chica esta del país, yo esto lo leí años después, y me hizo mucha ilusión, porque realmente yo creo que Kukusumusu en eso era una empresa muy peculiar en muchas cosas, y en tener un director de marketing que no veía los dibujos también. Sí. Eso es. Bueno, yo no quiero hacer una pregunta, quiero hacer una reflexión. Aunque tú a lo mejor en un momento dado has dicho que por cobardía no habías hecho, yo creo que eres un valiente, o sea, de la cabeza a los pies, un valiente, un ejemplo a seguir, que gracias a ti y a todo lo que haces tienes cada vez más presencia en empresas y en cosas importantísimas, y que por supuestísimo que tu idea con 2 Ds va a perdurar muchísimos años, estoy convencida. Pues muchas gracias por pensar eso, pero insisto, igual, a ver, un valiente es alguien que siente miedo también, ojo, entonces, bueno, pues sí, a veces sí he podido ser valiente, y otras veces igual lo podría haber sido un poquito más. Pero bueno, sí, me quedo con esa idea final de que ideas pues perdure. Sí, muchas gracias por la reflexión. Muy bien. Pues yo un poquito iba a ser un comentario parecido al que ha hecho ella. Yo escuchándote, para mí sobre todo eres un ejemplo de superación, ¿no? Y bueno, te quería preguntar, ¿tú este tipo de así un poco como lo que hemos hecho ahora, sueles hacerlo no sé, en algún, pues sobre todo
en algún ámbito de discapacidad, porque yo te estaba escuchando y estaba pensando qué importante sería el ejemplo que eres para personas, sobre todo igual personas jóvenes que tienen una discapacidad visual o otro tipo de discapacidad, y entonces puede ser muy importante tu ejemplo a seguir de eso, de superación, y entonces es un poco la pregunta, si lo haces en alguna ocasión, pues antes has citado varias entidades, ¿no? A INATE, a 11, si lo haces, o por ejemplo en la universidad, porque sí que en la universidad das clases, un poco, pero en esta línea, de ejemplo, y no solo en lo profesional, también en lo vital. No, yo no suelo hablar de mí, salvo en cuestiones que tienen que ver con mi experiencia como pues, consumidor, usuario de servicios, porque sí que llega mucho más cuando hablas de experiencias personales y la gente lo entiende mucho más y es mucho más enriquecedor, pero de mí, de mi experiencia, de mi experiencia vital y tal, esto no. Esta es la segunda vez que lo hago. La primera me invitó precisamente Koldo Ayestarán, que era uno de los socios de Kukusumusu, me invitó a que hiciera una charla en su sociedad gastronómica. Y que lo hacían, además fue muy chulo porque era en plena pandemia y así, entonces hacían, claro, la gente no se podía juntar, entonces se conectaban todas las familias de la sociedad gastronómica en Zoom y cada 2 meses o así pues tenían pues alguien, ¿no? Que les contaba algunas cosas de algo, y yo estuve de esa manera pues metido en hogares, ¿no? Un montón de hogares contando mi historia y tal, y me sentí la verdad que bastante bien. Pensaba que me iba hoy me he sentido bastante bien, pensaba que me iba a sentir un poco más raro y así, pero no lo suelo hacer porque también en entidades de personas con discapacidad hay muchas personas que te contarían cosas muy parecidas a las mías, muchas. Lo que pasa que son entornos en los que igual está... no sé, pues que igual no se conoce tanto, pero realmente cuando tú abres no, la puerta o la ventana a entidades de personas, por ejemplo, con discapacidad psicosocial, gente que tiene diagnósticos de salud mental, pues hay mucha gente que tiene unas vidas pues bueno, de las que se puede aprender mucho, y con otro tipo de discapacidades también, ¿no? Sí, yo sí que creo que puede ser interesante para, bueno, pues y a mí de hecho, a mí me ha ayudado mucho el conocer la vida de otras personas con discapacidad. De hecho, una de las cosas que más me ayudó a mí a asimilar la discapacidad fue entrar en contacto con personas de la ONCE, chicos, chicas que tenían la misma discapacidad que yo, incluso que veían muchísimo menos que yo. Me enseñaron pues que la vida sigue, o sea que no pasa nada y que se puede llevar una vida activa y muy rica en todos los aspectos. Y cuando tienes 17 años y eres el único de tu ámbito así de amigos y tal que tiene esos problemas, pues te sientes como muy raro, muy solo, muy mal a veces. Y entonces sí que es verdad que puede servir, pero yo como no suelo hablar de mí y tal, pues si me propusieran, pues encantado de hacerlo, porque si le puede ayudar a alguien, encantado, sí. Así que eso es. Gracias por haber hecho el striptease hoy. Un poco... Sí, un poco striptease, pero bueno. Porque como dices al final, cuando conocemos la historia, ¿no?, de las personas en primera persona, como que conectamos mucho más, ¿no? Podemos ser más simpáticos, estar más cerca y, bueno, abrirnos a cosas que de otra manera igual nos quedan muy lejanas. Entonces, gracias. Sí, oye, pues a ti. Sí, creo que había alguna preguntilla más. Sí. A mí, bueno, más es mitad reflexión, mitad pregunta. Tómatelo como quieras. Me gustaría poner en valor que una persona que, como él, con toda su trayectoria, que a los 40 años se jubila, ¿no? Le da la jubilación, en vez de irse a su casa y estar un poco, bueno, pues a hacer otro tipo de cosas más familiares o más lúdicas, se enfrasca en una aventura que le mete 14-15 horas diarias durante un montón de años, ahora ya con responsabilidad de
de gente a la que tiene que pagar la nómina cada mes, una serie. Entonces, coger esa responsabilidad y esa, por decir, pues voy a intentar mejorar un poco la sociedad, ¿no? Pero no solo para ellos, sino para todo el mundo. Entonces, yo creo que me parece que hay que poner todo eso en valor. Bastante. Sí, ¿quieres decir algo sobre ello? No añadiré nada. No, sí, la verdad que pero espero que sean menos horas, que vayan siendo menos horas, porque uno va cumpliendo edad. Y es verdad que cuando trabajaba en Kukusumusu metía muchas horas, pero ostras, tenía muchos menos años, y se nota en la frescura. Llega un momento del día en la que ya no da. Entonces, bueno, pero es así, o sea, yo creo que es el momento en el que se lanza. Es difícil encontrar en Pamplona personas formadas en accesibilidad, en inclusión, en marketing, en comunicación, y que puedan aportar todo eso. Entonces estamos formando gente también en el equipo para que eso vaya. O sea, ahora es un esfuerzo de abrir brecha, pero también de formar al equipo, ¿no? Entonces yo confío en que poco a poco pues el equipo bueno, pues no me necesite, y yo pues realmente pueda pues estar como un jubilado más. No iré a ver las obras porque no las veré, pero sí, no, pensar en otros ámbitos, o sea, en otras variables del proyecto, en vez de gestionar proyectos tan en el día a día, ¿no? Pues igual pensar en la fundación de otra manera, más estratégica, y yo creo que eso es importante, ¿no? Tener esa visión estratégica de la organización, y que los proyectos los vaya gestionando cada vez más el equipo, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? En los próximos años. Sí. ¿Sí? A ver, yo quería comentar, José, otra vez, una frase que siempre se ha dicho, que es: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, a ver, yo entiendo y sé la importancia que tiene que a tu alrededor haya personas que sean tan generosas, que tú puedas crecer de tal forma, ¿no? que tengas esa libertad, ¿no? Que te hayan dado todo ese apoyo, que sea un apoyo importantísimo, porque obviamente se necesita ayuda cuando tienes una limitación. Entonces, eso, pues una especie de reflexión sobre ¿no? ¿Qué parte importante en tu vida pues ha sido tener ese apoyo de tu bueno, en este caso pareja, pequeña familia? Pues es fundamental, porque claro, si no las horas, o sea, no dan, ¿no? Yo sé que por la dedicación, ¿no? Al proyecto y así, y en la formación, yo pues eso, le robo muchas horas a la familia. Y también Sara, pues ahora que en el equipo ya hay más gente en la fundación, pues ya no hace esos presentaciones. Sara me ha hecho un montón, me ha ayudado a hacer trabajos de análisis de accesibilidad de vía urbana mogollón, o sea, me ha ayudado en muchas cosas. Pero sobre todo en estar eso es lo que dices, la generosidad, el saber que yo pues he decidido profesionalmente pues crear este proyecto y tal, y ella estará ahí para lo que se necesite, y eso, y apoyar siempre en la generosidad, en dar su tiempo y en aguantar que pues bueno, que muchas veces pues yo no pueda dedicarle a las cosas de casa, por ejemplo, pues lo que debería, ¿no? Se ríe, sí. Sí, porque ella ayuda mucho también. No, sí. Sí, porque al final eso es sin ese apoyo en las cosas más concretas, pero también en el fondo, no puedes pensar, ni crear, ni desplegar nada, ¿no? Eso sí.
¿Alguna cosita más? Con la cabeza. ¿Perdón? Ebulliendo, me voy de aquí con la cabeza. Lo siento, tenemos ibuprofenos. Muy bien. Muy bien. No sé, Luis, si te apetece compartir un último mensaje para el mundo, una reflexión con la que te gustaría cerrar este encuentro. No, yo creo que ya he dicho todo lo que podía. No, a ver, sobre todo agradeceros el haber pasado este ratito de domingo y de verdad que si alguna vez creéis que os puedo echar un cable en alguna cosa, pues encantado, y que espero que a partir de ahora ideas las escribáis siempre con 2 Ds de diseño y diversidad, y que sea también divertido. Muchas gracias. Escucharte, Luis, para mí eres un referente. Siempre digo que Luis es una persona capaz de ver con el corazón. A mí me admira tu capacidad de empatía, de servicio, como te reconocían, ¿no? Gente que te conoce muy bien, tu capacidad de ponerte a disposición de quien haga falta, y eso al final, bueno, pues genera un ejemplo que muchas veces no vemos, ¿no? Yo me voy con eso, con el agradecimiento de que te hayas venido. Muy bien. Con el agradecimiento a Miquel, a los hermanos Archanco por haber estado aquí, a todas vosotras y vosotros por haber venido, por haber participado, por haber hecho que este encuentro sea un encuentro bonito. Y si os apetece seguir conociendo en esencia y conocer otras personas con grandes historias que contar, tenemos el siguiente encuentro el 25 de noviembre, otra vez en esta casa. Estaremos con Swan. Swan es el entrenador de Asier Martínez, recientemente campeón olímpico. Es una persona con una larga trayectoria en el mundo del deporte y que creemos que también tiene unas vivencias, una experiencia y unos valores pues dignos de escuchar. Así que los esperamos aquí. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias.